Deuteronomio 6, 1 al 18. Estos pues son los mandamientos, estatutos y decretos que Jehová vuestro Dios mandó que os enseñe, para que lo pongáis por obra en la tierra a la cual pasáis vosotros para tomarla. Para que temas a Jehová tu Dios, guardando todos sus estatutos y sus mandamientos que yo te mando, tú, tu hijo y el hijo de tu hijo, todos los días de tu vida, para que tus días sean prolongados. Oye pues, oh Israel, y cuida de ponerlos por obra, para que te vaya bien en la tierra, que fluye leche y miel, y os multipliquéis, como te ha dicho Jehová, el Dios de tus padres. Oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, y amarás a tu Dios de todo tu corazón, y de toda tu alma, y con todas tus fuerzas. Y estas palabras que yo te he mandado hoy estarán sobre tu corazón, y las repetirás a tus hijos, y hablarás de ellas estando en tu casa, y andando por el camino, y al acostarte, y cuando te levantes, y las atarás como una señal en tu mano, y estarán como frontales entre tus ojos, y las escribirás en los postes de tu casa y en tus puertas. Cuando Jehová tu Dios te haya introducido en la tierra que juró a tus padres Abraham, Isaac y Jacob, te daría en ciudades grandes y buenas que tú no edificaste, y casas llenas de todo bien que tú no llenaste, y cisternas cavadas que tú no cavaste, viñas y olivas que no plantaste, y luego que comas y te sacies. Cuídate de no olvidarte de Jehová, que te sacó de la tierra de Egipto, de casa de servidumbre. A Jehová tu Dios temerás, y a Él solo servirás, y por su nombre jurarás. No andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti, y te destruya de sobre la tierra. No tentaréis a Jehová vuestro Dios, como lo tentasteis en Masha. Guardad curiosamente los mandamientos de Jehová vuestro Dios, y sus testimonios, y sus estatutos que te ha mandado, y haz lo recto y lo bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien, y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Damos gracias a Dios por ello. Y hoy estamos llegando ya a nuestro penúltimo tema de nuestra serie Edifiquemos Familias Saludables, con el tema de las características de una familia saludable. Así que antes de comenzar, permitirme orar para pedir la dirección del Señor en este tiempo, ¿vale? Oremos a Dios. Padre Santo, gracias porque podemos adorarte, Señor. Señor, tú has comenzado la buena obra en cada uno de nosotros, en nuestras vidas y en nuestra familia. Te rogamos que tú sigas trabajando en nuestro corazón, en nuestra familia. Que tú sigas, Señor, limando toda pereza, transformando nuestro corazón duro. Síguenos hablando, Señor, y ayúdanos a poner por obra tu palabra. No solamente queremos saberla, sino ponerla en práctica. Utilízame a mí, Señor, en esta tarde para transmitir tu mensaje. Que la enseñanza de tu palabra sea la que hoy transmitamos, la que more en abundancia en nuestros corazones y transforme nuestra vida y nuestra familia. Te lo rogamos, Padre Santo, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. ¿Por qué las características de una familia saludable? ¿Es que las familias están enfermas? Ya lo dijimos de nuestro primer tema. Las familias están enfermas. Las familias están en crisis. Así es. Hoy las familias están dañadas. Hoy ya se están cambiando todos los términos de familia y todos los conceptos de familia se están cambiando, están variando. Las familias están dañadas. Las familias están en crisis. Pero déjenme decirles, mi amado hermano, mis amigos, que Dios nunca quiso esto para las familias. Esto no es la voluntad de Dios para las familias. Dios no lo quiere hoy y no lo quiso ayer. Dios quiere que seamos familias saludables, familias de bendición. Familias de bendición. Y lo que Dios quiso para las familias en Israel
conforme al pasaje que Daniel ha leído, también Dios lo quiere para las familias de hoy. Recordad que ellos habían estado esclavos 400 años de esclavitud en un país ajeno. Ahora tenían la oportunidad de establecerse en su propio territorio y comenzar a ser de bendición a todas las naciones de la tierra. Para ello, Dios les manda a hacer algunas cosas a la familia. Moisés reúne a todas las familias, padres, hijos. ¿Cuántos padres hay aquí? Levanten la mano todos los padres. Son los padres. Ahí están los padres. Hijos. ¿Cuántos hijos hay aquí? Hijos. Todos somos así un hijo. Abuelos. ¿Cuántos abuelos hay? Ahí está. Abuelos. Primos. Tíos. Estaban reunidas por miles las familias. Se encontraban en la frontera del territorio que iban a conquistar. Antes de entrar al territorio que iban a conquistar, estaban en la frontera. Y Dios sabía que en esa tierra había muchos peligros. Había pueblos paganos que adoraban a dioses falsos, que tenían prácticas licenciosas, liberales, inmorales. Eran muchos de ellos pueblos que tenían costumbres asesinas. Pueblos que podían desviarnos de los propósitos que Dios tenía para la familia, podían desviarnos de los principios, de los valores. Podían convertirse en una familia rebelde. Por eso que Dios, antes de bendecirles con la tierra prometida, los pone frente a la frontera y les dice, le da todas estas promesas y estos mandatos que Daniel leyó, y recalca en el versículo 3. Cuida de ponerlos por obra para que te vaya bien y os multipliquéis. Dios le dice a ellos, mira, estas señales, esto que te estoy pidiendo, cuida de ponerlo por obra para que tu familia sea sana, para que te vaya bien, para que os multipliquéis verdaderamente, para que seas familias de bendición. ¿Qué características tiene una familia saludable? ¿Qué características el Señor nos dice en su palabra? Permíteme compartirte hoy 4 características de una familia sana, en la cual tenemos que trabajar todos, los hijos, los padres, todos tenemos que trabajar y tener estas características sanas. ¿Cuáles son las características de una familia saludable? En primer lugar, una familia saludable es una familia que no olvida que le pertenece a Dios. Una familia saludable no olvida que le pertenece a Dios. Cuando Moisés exclamó en el versículo 4, oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es, era una afirmación tremenda, importantísima. Esta afirmación se convirtió en la oración de todo judío, y esta oración tenía una connotación familiar. ¿Saben lo que significaba? Significaba uno que Dios era único y que a ese Dios le pertenecemos. Por eso dice Jehová nuestro Dios. El pueblo judío decía Jehová nuestro Dios, es nuestro Dios. Para ellos esto era muy importante. Significaba que ellos iban a la tierra prometida, pero iban con Dios, no eran huérfanos. Significaban que ellos tenían un Padre celestial. No sé si me pueden poner el versículo. Prosiguiendo un poquito, el versículo, Jehová uno es. Ellos entendían que tenían un Padre, que tenían una autoridad. Sabían que tenían que rendirle cuenta a alguien. Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Significa que ese era su Dios, su Padre celestial. Ellos entendían que le pertenecían a Dios. Pues, amados hermanos, ese mismo Dios es también nuestro Dios. Nuestras familias le pertenecen a Dios. Amén. Amén. Nuestras familias le pertenecen a Dios. Pero, aprovecho. Pero qué fácil es olvidar como familia
que somos una familia cristiana. Qué fácil es olvidar ello. Qué fácil es olvidar que somos una familia de fe. Qué fácil es olvidar que le pertenecemos a Dios. Qué fácil es dejar de pensar que Dios es nuestra autoridad máxima en la familia, en nuestro hogar. Sí, cuando actuamos lejos de los parámetros de Dios, cuando actuamos lejos de la voluntad de Dios como hijos, como padres, o cuando les permitimos a nuestros hijos andar en desobediencia, o cuando no cumplimos la palabra de Dios y a veces se ve la pasada hablando de la disciplina y nos cuesta disciplinarnos porque nos cuesta, entonces nos estamos olvidando de que nuestra familia le pertenece a Dios, de que si yo hago algo en mi familia es por Dios. Tenemos que recordar que es nuestro Padre, que nuestra familia le pertenece a Dios. Tus hijos le pertenecen a Dios. ¿Cuántos dicen amén? Tus hijos no te pertenecen a ti, mi amado hermano. No, tus hijos le pertenecen a Dios. ¿Me escuchan las embarazadas? No son sus hijos. Bueno, son sus hijos, pero son de Dios. No sé. Amén. Son de Dios. Y tú los cuidas y los crías para Dios. Entonces no te tiene que costar disciplinarlos y guiarlos en obediencia, porque no son tus hijos totalmente, son de Dios. Los crías para Dios. Nos olvidamos que nuestra familia le pertenece a Dios y nos olvidamos que Dios nos da tres cosas fundamentales. Uno, el pertenecer a Dios, el que nuestra familia le pertenezca a Dios, nos da seguridad. Porque nuestro Padre Celestial cuida de nosotros. Entonces nos da seguridad. El saber que nuestra familia le pertenece a Dios nos da propósito. Porque nuestro hogar tiene un rumbo. Sabemos que venimos de Dios. Sabemos que estamos en esta tierra para amar, para servir a Dios. Y cuando partamos de esta tierra, ¿a dónde nos vamos? ¿A dónde nos vamos? ¿Ah? ¿A dónde nos vamos cuando partamos de esta tierra? Con el Señor. Con el Señor. Tenemos un propósito. Pero también tenemos límites. Límites. Porque la voluntad de Dios, la voluntad y su palabra, debe ser la norma en nuestro hogar. La norma en nuestro hogar no son nuestros pensamientos, escuchadme. La norma en nuestro hogar no son nuestros pensamientos. La norma en nuestro hogar no es la psicología, no es la psicología moderna. Esa no es la norma de nuestro hogar. La norma en nuestro hogar no son nuestros deseos. La norma en nuestro hogar no son nuestros anhelos. La norma en nuestro hogar es la voluntad de Dios. Es su palabra, eso es la norma. Cuando decimos que nuestra familia le pertenece a Dios, entonces los límites los pone la palabra de Dios. Amén. Amén. Ya cambian las cosas, ¿no? Porque yo como padre, si mi hija me pide permiso para algo, yo tengo que pensar si esto es la voluntad de Dios. Viene mi hijo creyente y me pide permiso, y yo tengo que pensar si es la voluntad de Dios. Porque yo camino en los límites que me da Dios, no en lo que hacen sus amigos, no en lo que puedan hacer los familiares no creyentes. No, esa no es la pauta, mi amado hermano, mi amigo, no. Es Dios. Es Dios. El jefe de nuestro hogar, ¿quién es? Dios. Él es el jefe de nuestro hogar. A Él le pertenecemos. Y todo lo que hagamos tiene que ser consultado con Dios. A mí, a veces es triste muchas veces, hermanos, que nos olvidamos de esto. Porque a veces los padres
ya cuando los hijos son jóvenes, nos cuesta poner límites. Yo lo he visto muchas veces, yo soy pastor de jóvenes por muchos años. Y he visto a veces jóvenes que ya son profesionales, que están comprando un departamento, un piso, como dicen aquí, compran su coche. A veces a los padres les cuesta ponerle límites. No. Dios nos pone los límites y tenemos que ser fieles a Dios. Así tu hijo te enfrente, tu hijo. Tú vives de acuerdo a los parámetros de Dios. Así que, amados hermanos, hay que cuidarnos. Hoy teníamos nuestro tiempo familiar, compartimos nuestro culto familiar y hablamos de los peligros de la vida. Y yo justo le compartí hoy a mi hija, y aprovecho a compartirlo con todos los jóvenes, que muchos de los peligros se dan en las noches. Y cuando tú lees la Biblia, siempre muestra al apóstol Pablo, ¿no? Cuidado de la noche, de las tinieblas, de la borrachera, porque muchos de los peligros se dan en la noche. Y yo decía, ¿por qué cuando tú seas joven vas a tener límites en la hora? Porque para que no te expongas a los peligros. Porque Proverbios decía, y Eclesiastés que estamos leyendo, que uno no se debe exponer a esos peligros. Y yo no quiero que te pongas. Porque muchas veces el enemigo obra más, no siempre, pero muchas veces, en las horas de la noche, donde hay más libertinaje, donde hay más problemas. Entonces, queridos padres, hay que saber poner límites en el hogar. Yo me acuerdo una vez que hablaba con un joven que era novio, y yo le digo una vez, así preguntando, le digo, ¿y a qué hora llegaste con tu novia a tu casa? A su casa. 3 de la mañana, pastor. No, 4 de la mañana, me dijo. 4 de la mañana. Pero tenía permiso. Yo le digo, bueno, no leo cómo le digo porque había confianza. Le digo, bueno, le digo, calzón, le digo yo. Le digo, así tengas permiso, ¿cómo vas a llevarlo a las 4 de la mañana? Tú eres el hombre. Tú debes guiar de una relación desde joven. Tú tienes que ser un buen líder prudente, sabio. Así los padres digan, no, tú lo llevas más temprano. Entonces, queridos padres, uno tiene que tener criterios en el hogar. Pero claro, como desde pequeño no le has puesto límites, desde pequeño él hacía lo que quería, claro, te cuesta de grande. Te cuesta porque ya te enfrenta, porque desde pequeño te enfrentó y tú decías, ay, sí, y le hacías caso. No, mi amado hermano, nuestra guía es la palabra de Dios. Tus hijos son de Dios y tú tienes que tomar la voluntad de Dios. Tienes que tomar la voluntad de Dios, porque tus hijos no le pertenecen. Y si tú te rebelas a la voluntad de Dios, déjame decirte que a tus hijos les va a ir mal. Porque, como vimos al inicio, Dios dijo, para que te vaya bien. Después decimos, ¿por qué sufrimos? ¿Por qué nuestros hijos de la adolescencia se van de los caminos de Dios? ¿Por qué en la juventud se apartan? Porque muchas veces no los hemos guiado en los caminos del Señor. Pero también he visto lo contrario. Padres que se han puesto firmes y que los hijos han renegado todo, pero ellos han sido firmes a la palabra de Dios. Ellos se mantienen en los caminos del Señor. Porque los padres fueron leales, en primer lugar, a Dios. ¿Amén? Amados, tenemos que ceñirnos a la palabra de Dios. Dios debe ser el jefe en nuestro hogar, no lo olvide. Dios debe ser el jefe en nuestro hogar, no lo olvide. Lea buenos libros cristianos sobre familia, sobre el matrimonio. Lea y aprenda más de la palabra de Dios. En este domingo hemos tratado varios temas, pero de hecho que no hemos abarcado todos los temas que podríamos abarcar porque no nos da el tiempo. Pero usted puede leer un buen libro cristiano y con lo que ha aprendido aquí ir entendiendo y ampliando más su horizonte de buscar para hacer la voluntad de Dios. Segundo, una familia de bendición es una familia que ama a Dios siempre.
No basta con saber que Dios es nuestro jefe de nuestro hogar. No basta con decir que le pertenecemos a Dios. ¿Sabes qué quiere Dios? ¿Sabes qué quiere Dios? Dios quiere todo nuestro amor. Y lo recalca muy bien a Moisés y le dice a Moisés: amarás a Jehová tu Dios de todo tu corazón y de toda tu alma y con todas tus fuerzas. ¿Notan la connotación? ¿Cuál es la connotación? Todo. Es la totalidad del ser que debe amar a Dios. Espíritu, alma y cuerpo. Dios no quiere amor en partes. Dios quiere que le ames con todo tu ser. Queridas esposas, y bueno, también las solteras. Queridas esposas, o mejor las solteras, tengo que dar tranquilas a las solteras. Si viene un chico bien guapo, simpático, así fuerte, así bien simpático, así como gay, más o menos. No, más gay, para ponerlo difícil. Grande, fuerte, viene ¿cómo se llama? ¿Cómo se llama Torre? Ahí está, ese, así grande. Y dice: mira, yo quiero casarme contigo, pero tú no vas a tener todo mi amor, solamente una parte nada más, porque tengo que compartirlo con otras de mis admiradoras. ¿Tú qué dirías? ¿Alguien diría que bueno, es simpático, puede pasar? No, seguro que no. Tú quieres a alguien que te ame completamente, ¿verdad? Así es Dios. Dios quiere que tú le ames con todo tu ser. Dios no quiere que tú compartas ese amor con otros dioses. Nuestro amor a Dios tiene que ser, escúchame, tiene que ser nuestra prioridad en nuestro hogar. El amor de Dios tiene que ser una prioridad en nuestro hogar. ¿Por qué Dios pidió todo nuestro amor para Él? ¿Por qué Dios ha pedido todo nuestro amor para Él? Creo que por 3 razones fundamentales. Este texto también lo revela. Uno, porque Dios no comparte el amor que le tenemos que dar a Él con nadie. Dios le dice bien claro al pueblo de Israel: no andaréis en pos de dioses ajenos, de los dioses de los pueblos que están en vuestros contornos, porque el Dios celoso, Jehová tu Dios, en medio de ti está, para que no se inflame el furor de Jehová tu Dios contra ti. En otras palabras, tú me amas, tú no puedes amar a otros dioses. Pero la verdad, que bueno, muchas veces la iglesia está coqueteando. ¿Se entiende la palabra coquetear? Está coqueteando con los dioses de los pueblos alrededor. Entonces ahí está el dios del alcohol. Y a veces el pueblo de Dios, el pueblo de Dios coquetea con ese dios del alcohol, el dios de las pasiones, el dios de las fiestas nocturnas, de las discotecas, luces, humo, movimientos sensuales, el Dios de ese baile que es tan sensual y tan contrario a las enseñanzas de la palabra de Dios. Y a veces muchos jóvenes y muchos adultos coquetean con él. Y dicen: no, tú me tienes que amar a mí, no a los dioses de esos pueblos. Hoy la gente ya no es como antiguamente levanta las manos a dioses paganos ahí, sino que levanta las manos a ese tipo de creencia que no ha cambiado. Recordad que los dioses paganos de esos tiempos justamente promovían la promiscuidad. Entonces los dioses paganos, en ese tiempo la forma de adorar a esos dioses paganos era mediante mucho licor, sexo y orgías. ¿Te acuerdas cuando el pueblo de Israel se desenfrenó y hace
el becerro de oro se desenfrenó como los pueblos de alrededor, porque así era la celebración en esos tiempos. El dios Baal, el dios de la fertilidad, sexo, orgías. Eso solamente ha cambiado el contexto, porque sigue siendo lo mismo. ¿Qué hay en las discotecas? ¿Qué hay? Alcohol, sexo, hoteles. Dios no quiere que coqueteemos con otros dioses de los pueblos. Dios quiere amor exclusivo. Dios quiere amor exclusivo. Él no quiere que nada ni nadie se interponga en el amor que le debemos a Él. Nadie se debe interponer, ninguna persona. No se debe interponer ni el hijo mismo. No se tiene que interponer ni un hijo, ni la pareja, ni la madre, ni el padre, ni el amigo, nadie. No se tiene que interponer nada, ningún vicio, ni la televisión, ningún periódico, ningún juego, porque Dios es celoso y quiere que su amor sea prioritario en nuestras vidas, en nuestras familias. Por eso Dios dice que debemos amarle con todo nuestro ser. Cuando uno ama con todo su ser, uno quiere agradar a esa persona. Si no recuerdo cuando recién te enamoraste, los casados. ¿Te acuerdas cuando recién te enamoraste? Tú querías agradarle. Tú eras como los jóvenes cuando están enamorados, ¿no? También acá se peinan, se bañan, se arreglan. Porque tú quieres impresionar, porque tú quieres mostrar tu amor. Y si tú caminabas con tu amiga, con tu que eran amigos, y de pronto pasaba una mujer exuberante por el camino, ¿tú qué hacías? ¿Tú qué hacías? Ni parpadeabas por ahí, caminabas por otro lado, porque estabas enamorado. Por eso cuando uno está enamorado de Dios, el amor de Dios puede más que cualquier pasión del mundo, que cualquier tentación del mundo, que cualquier costumbre del mundo. Tus amigos te van a invitar, te van a decir, vamos para que te diviertas, vamos para que goces la vida. Como muchos jóvenes lo hacen, y como muchos jóvenes se han apartado de los caminos de Dios. Pero cuando amas a Dios, tú dices, no, yo estoy lleno, ya no necesito nada más, no necesito alcohol para sentirme bien, no necesito estar en esas pasiones, porque el amor de Dios llena todo mi corazón. Por eso debemos amar a Dios, debe ser el amor a Dios una prioridad en nuestro hogar. Pero segundo, el amor a Dios debe ser lo que nos impulse a hacer su voluntad y servirle. Cuando amamos a Dios, entonces queremos hacer su voluntad, queremos servirle. Cuando no amamos a Dios, podemos servir a Dios y puede ser una carga pesada. ¡Ay, servir a Dios! ¡Ay, tengo que hacer esto! Pero cuando uno ama a Dios, no es una carga. Volvamos con el ejemplo. Cuando eras joven, estabas en la universidad trabajando, estudiando, te hicieron trabajar horas extras, habías ido a estudiar temprano, te habías levantado temprano, pero ese día tenías que ver a tu novia. ¿Qué hacías? Igual ibas. Y cuando la veías, las fuerzas te renovaban. Te das con toda la fuerza. Ahora que estás casado, no me cuentes. Cuando uno ama a Dios, el amor de Dios nos impulsa a servirle. Hay un gozo por servirle, porque le amamos. Cuando se enfría el amor a Dios, entonces nuestro servicio mengua. Si amamos a Dios, también vamos a amarnos, tercero, unos a otros. Y esto quiero que pongas atención. Si amamos a Dios, también vamos a amarnos unos a otros. ¿Cómo es esto, pastor? Miren lo que dice el evangelista Juan, en 1 Juan 1, 5 y 6 dice: Dios es luz y no hay tinieblas en él. Si andamos en luz como Él está en luz, tenemos comunión, relación unos con otros. Y más adelante agrega: el que ama a Dios, ame también a su hermano. En otras palabras, en la iglesia, cuando uno ama a Dios, nos amamos unos a otros. Igual aplica para la familia.
Cuando la familia ama a Dios, crea una atmósfera de amor, crea una atmósfera de afecto en el hogar. Porque cuando nos ponemos en contacto con el amor de Dios, entonces, vuelvo a repetir, cuando nos ponemos en contacto con el amor de Dios, entonces estamos en capacidad de amarnos unos con otros. Hay una atmósfera, nos amamos, nos amamos. Juan lo dijo bien claro en 1 Juan 4:19. Nosotros amamos a Dios porque Él nos amó primero. Recibimos de su amor, entonces podemos dar amor. ¿Se entiende? Recibimos de su amor, podemos dar amor. Querido esposo, maridos, escuchadme, tú tienes que amar a tu mujer con el amor de Dios. Bueno, alguien dijo lo siguiente: porque sin el amor de Dios es un poco difícil. Tenemos que amar a nuestra mujer con el amor de Dios y viceversa, mujeres. Deben amar a sus maridos con el amor de Dios. Reciben el amor de Dios y lo pueden dar. Qué triste cuando uno se escucha de divorcio que dice: pastor, ya voy a divorciarme. ¿Por qué? No, ya no le amo. Claro, tú no puedes amarle con tu amor. Necesitas del amor de Dios para poder amar. Entonces, cuando amamos a Dios, hay una atmósfera de amor. De amor. La próxima semana vamos a ver algunos aspectos más de cómo poner en práctica este amor. ¿Vale? Eso lo vemos la próxima semana. Algunos aspectos prácticos de cómo edificar en amor nuestro hogar, con algunos consejos prácticos. ¿Vale? Pero ahorita quiero que entendamos que todo comienza con amar a Dios. He ahí la importancia, amados padres, que guiemos a nuestros hijos a amar a Dios. Ahí la importancia. Tercero, una familia saludable es una familia que da formación espiritual. Una familia, no olvide que le pertenece a Dios, una familia saludable. Una familia, su prioridad es amar a Dios. Pero tercero, una familia saludable es una familia que da formación espiritual. Porque los padre y madre, tenemos dos responsabilidades en nuestro hogar. La primera responsabilidad es nosotros, mantener nuestro tiempo a solas con Dios, cuidar nuestra vida espiritual como padres. Tenemos que cuidar nuestra vida espiritual, porque Moisés lo dice con claridad en el versículo 6. Y estas palabras que yo te mando hoy, ¿qué dice? ¿Sobre quién? ¿Sobre quién? Los padres. Antes de hablar para los hijos, primero dicen los padres: sobre tu corazón. ¿Cómo vamos a guiar a nuestros hijos en los caminos de Dios si nosotros no ponemos las cosas de Dios en nuestro corazón? Querido padre, quiero hablar a todos los padres creyentes. Debemos cuidar nuestro tiempo con Dios, nuestro tiempo de oración con Dios, nuestra vida devocional personal. Cuanto más conozcamos a Dios, más podremos guiar a nuestros hijos. Así que, querido padre, no dejes de leer la Biblia, no dejes de orar, no dejes de participar en la red de hombres. Ahí vas a aprender más de Dios. Y cuando tú eres un hombre de Dios, eres un hombre de bendición para tu hogar. A veces nos limitamos a ser proveedores, a estar presentes. Pero cuando buscas a Dios y amas a Dios, te conviertes en un padre de bendición. Y la segunda responsabilidad es instruir con la palabra a nuestros hijos. Primero yo me instruyo, yo tomo la palabra de Dios, yo cuido mi tiempo a solas con Dios. Pero segundo, instruyo a mis hijos. Miren cómo continúa el texto. Y la repetirás. Dice: yo te mando para que esté sobre tu corazón. Y luego dice: y la repetirás a tus hijos. Y miren lo que dice: y hablarás de ella
estando en tu casa y andando por el camino y al acostarte y cuando te levantes, y las atará como una señal en tu mano y estarán como frontales entre tus ojos y las escribirás en los postes de tu casa y en las puertas. Mi amado Padre, nuestra tarea es dar formación espiritual a nuestros hijos desde siempre, desde el inicio, desde que son pequeños. Y esa es nuestra responsabilidad, no de la escuela dominical, no de un colegio cristiano, no de la iglesia, es de nosotros como padres. Porque Moisés dice, y la repetirás. ¿Qué significa repetir? Significa que tenemos que hacer todo lo posible para que nuestras familias aprendan de Dios. Todo lo posible. Todo lo posible. ¿Qué es todo lo posible? ¿Sabes qué hacía mi madre? Yo no era creyente y mi madre ponía música cristiana. A mí me gustaba la salsa, hermanos. Déjame compartir mi pecado. Me gustaba la salsa. Era en mis tiempos, era el tiempo de la mejor salsa de esos tiempos. Entonces yo en ese tiempo me existía la radio, los jóvenes no saben que la radio, ¿no? Entonces ponía a todo volumen ahí mi salsa ponía. Pero cuando mi madre se convirtió, comenzó a traer cassette. ¿Saben los cassettes jóvenes? ¿Cassette? Sí. ¿Cinta adentro? Cassette. Y ponía música cristiana. Y a mí no me gustaba la música cristiana. Pero luego trajo otras canciones cristianas buenas, que eran bonitas. Bueno, primero trajo esos cánticos tradicionales, pero después trajo la música más moderna, cristiana. Y ya yo escuchaba. ¿Y qué ocurría? Iba entrando. Mi madre traía el libro cristiano, los ponía por ahí, a veces los hojeaba para mirar. Mi madre me leía la Biblia. Yo les he contado que yo llegaba tarde de la fiesta. Llegaba de amanecida. Y al día siguiente mi madre iba a mi cuarto, entraba y se ponía a leer la Biblia. Y yo, ¿qué hacía? Me tapaba con mis mantas. Y me leía. Me iba entrando. Entonces, amados, pongan música cristiana en su casa, libros. Lean la Biblia juntos, oren juntos. Cuando ya es familia creyente, ya puedes orar junto con tu familia creyente. Cultos familiares. Hay que estar enseñando la palabra de Dios. Pero esa enseñanza, escuchadme, tiene un elemento importante. Hoy mi hermana me contaba que había hecho una comida especial. Pero cada comida especial tiene siempre que, aparte del aborto, un elemento importante. Supongamos, si no le pones sal, esa comida no sale. Entonces siempre algunas cosas tienen elementos importantes. Y en la enseñanza hay un elemento importante. ¿Cuál es ese elemento importante? Que la enseñanza tiene que ser vivencial. La enseñanza tiene que ser vivencial. En otras palabras, tiene que ser con ejemplo. Por eso dice en la Biblia que le enseñarás en la casa, donde te ven, andando por el camino, en la calle, al acostarte, al levantarte. Es vivencial. Tienen que ver las enseñanzas en tu propia vida. Porque de lo contrario, amados hermanos, más bien va a endurecer el corazón de tu hijo. Cuando no ve lo que tú enseñas en tu vida, endurece el corazón. Por eso que Moisés dice, mira, tienes que enseñar siempre, con tus hechos, lo que está en tu mano, en lo que haces, con tus pensamientos, en los frontales de tus ojos, en los postes de tu casa. En tu casa tienes que enseñar, en la sociedad, en las puertas y portones de la ciudad, tienes que mostrarte, enseñar en la ciudad. El ejemplo es vital. Muchos creyentes, muchos hijos de creyentes, a veces se alejan de los caminos de Dios porque sus padres le hablaban, le predicaban una cosa, pero vivían otra.
Y eso endurece el corazón. Endurece el corazón. El mal ejemplo malogra el mensaje de la palabra de Dios. Claro, no digo que seas perfecto, porque nadie de nosotros es perfecto. Cuando fallamos, pedimos perdón, nos arrepentimos. Pero buscamos que agradar a Dios. Nuestros hijos saben. Cuando estamos buscando que agradar a Dios, nuestros hijos saben. Entonces, tenemos que dar formación. Padres, hablen con sus hijos desde pequeños. Enseñen desde pequeños la palabra de Dios. Recuerden que nuestros corazones son pecaminosos y desde pequeño tú tienes que enseñarle: hijo, me has mentido y eso no le agrada a Dios. Tienes que enseñarle desde pequeño: hijo, me has desobedecido, eso no le agrada a Dios. Tienes que enseñarle. Repítele, repítele, repítele. Pastor, es que le he dicho, pero no me hace caso. Repítele, repítele y repítele. Y también disciplínalo, disciplínalo, disciplínalo. ¿Amén? Cuarto, una familia de bendición es una familia que deja un legado de bendición. Una familia de bendición deja un legado. ¿Cómo es esto, pastor, de legado? ¿Sabes qué? Se está perdiendo el sentido de herencia en las familias. Y cuando me refiero a herencia, no me estoy refiriendo a dejar un coche, un piso, una cuenta bancaria, que si puedes dejarlo, está bien. Pero me estoy refiriendo a que se está perdiendo el sentido de continuidad por la historia familiar. Muchos se sienten como si hubieran venido de la nada. Muchos se sienten que no están ligados a nada. Y la Biblia dice que el concepto de herencia y transmisión de la misma es importante. Tenemos que transmitir lo espiritual. Tenemos que formar hijos y descendientes para Dios. Y desde el versículo 6 en adelante Moisés comienza a explicar, le dice a los padres la importancia de mantener una vida sólida en ellos y en sus hijos. Pero un pasaje que lo dice bien claro, bien directo, es cuando en Éxodo 25, que Moisés dice: yo soy Jehová tu Dios fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen. Y amado, lo que pasa es que un padre malo va a dejar una herencia mala. Un padre malo dejará una herencia mala, de generación a generación. Te pongo un ejemplo. ¿Te acuerdas de Abraham? Abraham que mintió cuando fue a Egipto y dijo que su mujer, Sara, que era muy hermosa, que dijo que era su hermana. Dijo: no, es mi hermana. Mintió. Y luego encontramos a Isaac. Usted lo puede leer después en Génesis capítulo 26. Isaac, el hijo de Abraham, Isaac, el hijo de Abraham, que comete la misma mentira. Ahora dice que Rebeca, como su esposa, no era su esposa. Entonces comete la misma mentira. Tuvo miedo y la hizo pasar por su hermana. Y luego, después de Isaac, ¿quién es el hijo de Isaac? ¿Se acuerdan? Jacob, que fue el más mentiroso de todos. A través de los años, a veces vemos muchas malas herencias. Tú ves, el abuelo, el hijo, el nieto. Ves muchas malas herencias. Herencias familiares de pecado, de actitudes, hasta de salud mental, que se repiten de generación tras generación. Y a veces eso ocurre. Hasta también ocurre con temas de hechicería, brujería, macumba, santería, vudú. O también ocurre con celos, rencores, abuelo rencoroso, o abuela rencorosa, hija rencorosa, nieta rencorosos, con falta de perdón, con odios, con temas inmorales, abuelo que le saca la vuelta a la abuela y lo pasa también el hijo, el nieto, y así se hace generación en generación con los pecados de adulterio. Se pasa muchas veces de generación en generación. ¿Qué herencia le vas a dejar, querido padre, a tu hijo, a tus hijos? ¿Sabes?
el Señor lo dijo, versículo 18. Y haz lo recto y bueno ante los ojos de Jehová, para que te vaya bien y entres y poseas la buena tierra que Jehová juró a tus padres. Haz lo recto, haz lo bueno ante los ojos de Jehová. Padres, tenemos una gran responsabilidad. Tenemos que discernir lo que está bien de lo que está mal, lo que es recto con lo que es chueco, desviado. Tenemos que discernir, padres. Padres, tenemos que discernir. Muchas veces los padres somos muy pasivos. Bueno, hijo, pues si tú crees. Bueno, hija, si tú crees. No, los padres tenemos que discernir. Los padres tenemos que guiar, aconsejar. Integridad es hacer lo que se tiene que hacer. No. Se dice no cuando se tiene que decir no, sin importar las consecuencias. Esa es integridad. Pero ¿qué ocurre hoy? Se dice que lo normal en esta sociedad es que ahora los padres se divorcien de lo que piden y lo que hacen. Entonces los padres suelen decirle a sus hijos: no hagas lo que hago, haz lo que digo. No hagas lo que hago, haz lo que digo. ¿Verdad? Esto se resume en una sola palabra. ¿Cómo se dice? Hipocresía, efectivamente. Hipocresía. Los padres podemos tener una buena fachada entre los vecinos, pero no podemos engañar a nuestros hijos. Padres que están sirviendo en iglesia, no podemos engañar a nuestros hijos. Ellos nos conocen. Ellos nos conocen. Saben cómo actuamos. Nuestras vidas hablan más alto de lo que nosotros decimos. Nuestras vidas, nuestro ejemplo habla más alto. Y si tú dices algo que no lo cumples, entonces tus hijos te ven y saben que no es íntegro. El hijo tampoco lo será. El hijo tampoco lo será. Si queremos disfrutar de la bendición de Dios, si queremos que nos vaya bien en la vida, amados padres, tenemos que dejar un legado. Y ese legado tiene que ser un carácter íntegro, un carácter recto, un carácter sólido, íntegro, recto, sólido. ¿Entienden la palabra sólido? Que no te resquebrajas, que no retrocedes, que eres sólida. Lee la palabra de Dios y, amado Padre, crea la palabra de Dios, obedece a la palabra de Dios, cueste lo que cueste. Más vale la integridad y el ejemplo antes que otras cosas. Ese legado vale la pena. Permitidme contarte dos historias, ¿vale? Permíteme contarte dos historias que va a permitir ilustrar el legado que tenemos que dejar. La primera tiene que ver con uno de los abogados de Al Capone. Uno de los abogados de Al Capone se llamaba Ezzie Eddy, más conocido como Eduardo el Tranquilo. Ezzie Eddy tenía fama de ser uno de los mejores abogados, era sagaz, uno de los más sagaces abogados en todos los Estados Unidos. Tenía su capacidad para manejar casos difíciles y muchas veces el gobierno federal invirtió grandes cantidades de dinero para encarcelar a Al Capone. ¿Se acuerdan de Al Capone que comerciaba alcohol? Pero este abogado la sacaba de todas a Al Capone. Era bueno. Así que Al Capone lo premiaba a su inteligente abogado con un sueldo respetable, lujos, poder político, hasta una casa que cubría toda una, ¿cómo se dice? Manzana. Toda una manzana en Chicago. Grande, toda una manzana, ¿se imagina? Para él, porque era un gran abogado. Ezzie Eddy estaba casado y un día Ezzie Eddy con su esposa tuvieron un hijo. Eddy amaba profundamente a su hijo como todo padre y trataba de enseñarle la diferencia entre el bien y el mal. Ezzie Eddy le daba una buena educación, le daba dinero, vacaciones, ropa de marca, de moda. Pero había una cosa que su padre no le podía dar.
un buen nombre. Un buen nombre. Los amigos de su hijo pronto le dirían la verdad al hijo, que su padre estaba permitiendo que el bandido Al Capone continuara robando, matando y corrompiendo a la sociedad. Se enteró su hijo, le reclamó a su hijo. Eddie lo pensó por tiempo, lo pensó seriamente, porque su hijo le reclamaba a ello. Y un día decidió que ese no era el ejemplo que quería dejarle a sus hijos y a sus nietos. Así que tanto le había pedido a las autoridades que él un día hizo contacto con las autoridades. Tranquilo, no hay problema. Así vamos a tener 2 bebés más que van a lograr. ¿Qué hizo Eddie? Llamó a las autoridades. Eddie se entregó a la policía. Y fue gracias a su testimonio de Eddie que atraparon a Al Capone. Lo pusieron en la cárcel. Lo pusieron en la cárcel a Al Capone. Pero ¿saben qué ocurrió? Al poco tiempo, el abogado Eddie fue acribillado a balazos en una oscura calle de Chicago. Le costó la vida. La segunda historia tiene que ver con un desconocido piloto de la Fuerza Aérea Norteamericana. Durante la Segunda Guerra Mundial, en una batalla del Pacífico, el escuadrón de este piloto salió asignado para ir a recargar combustible. Pero de pronto se dio cuenta que algo se había olvidado. Y cuando regresa, encuentra que venía una flota de aviones japoneses. El joven aviador, al ver esto, tenía que tomar una decisión, porque sus amigos estaban desguarnecidos, no esperaban un ataque japonés. Así que este joven piloto, solo en el aire, se lanzó al ataque a esta formación japonesa. La atacó con valentía, con bravura, con efectividad. Comenzó a dispararles y cuando ya no tenía municiones, comenzó valientemente a echar su propio avión en contra de los enemigos a fin de romper alguna parte del avión y caigan. Fue tal la tenacidad de este joven que Japón decidió abortar el ataque y regresar a sus bases. Ese día todos los barcos de esa flota en el Pacífico se salvaron por la acción de este joven valiente. Luego, él murió ahí y se dieron cuenta por todo esto por una filmadora que tenían los aviones en ese tiempo, que revelaron la película y se dieron cuenta de la hazaña de este joven. Sin dudarlo, los superiores recomendaron que se diera una de las medallas más altas, de más alto honor en las Fuerzas Armadas. Este joven se transformó en un héroe de la Segunda Guerra Mundial. Su nombre, Butch O'Hara, usaron su nombre para honrarle y pusieron su nombre al aeropuerto que está en la ciudad de Chicago, uno de los más grandes del mundo. Tú vas a Chicago y ves aeropuerto Butch O'Hara. ¿Qué tiene de común estas dos historias? ¿Qué tiene de común? Que este Butch O'Hara era el hijo de Eddie. Era el hijo de Eddie. Su padre cambió su legado. No hay legado más precioso que podemos dejar a nuestros hijos que el ejemplo de un carácter sólido, de un carácter que está dispuesto a cambiar, que está dispuesto a arrepentirse, que está dispuesto a pagar las consecuencias por cambiar. Vale la pena, querido padre, dejar una herencia a nuestros hijos de esa naturaleza. Vale la pena. Tenemos que cortar con la herencia mala, con la herencia pecaminosa. Debemos cortar y comenzar a dar una buena herencia de integridad a nuestros hijos. ¿Saben? Mi padre se divorció de mi madre. Mi abuelo dejó a mi abuela y se casó con otra mujer, luego se casó con otra mujer. Y mi esposa también venía de un hogar divorciado. Según las estadísticas, ¿qué hubiera pasado? Lo más probable
de que si ambos hemos tenido hogares destruidos, nuestro hogar tampoco funciona. Dice lo más probable. Pero decidimos cambiar la herencia, cambiar el legado. Decidimos pedirle al Señor que nos ayude a cortar ello y a dejar un legado a nuestra hija. Sí se puede, amado hermano. He visto familias a veces con pecados generacionales del alcohol, del adulterio, de las drogas, del robo, de la estafa, que han cortado. Pastor, ¿qué puedo hacer para librarme de esa herencia que he recibido de mi padre, de mi abuelo? Mi padre y mi abuelo no estuvieron cerca de Dios. Influenciaron en mi vida. A veces hay padres que no son amorosos porque su padre no fue amoroso, porque su abuelo no fue amoroso. Y pastor, yo soy así seco, yo no soy amoroso con mis hijos. Y a veces creemos que ya está bien porque lo he recibido así, pero debes cortar. Debes cortar con esa herencia que has recibido de tus padres, de tus abuelos, que no estuvieron cerca de Dios. ¿Cómo hago, pastor? ¿Sabes qué debes hacer en primer lugar? Renunciar a esta mala herencia. No la admitas, no digas, ya yo soy así. Renuncia a esta mala herencia. Quizás te has entregado a ello y tienes temor de dejar ello. Quizás es una herencia de maldición que ha pasado de generación en generación. Falta de amor, ocultismo, adulterio, pornografía, violencia, que a través de los años ha ejercido mucha influencia en tu vida y en tu familia. No lo sé cuál será, pero debes desear ser libre de ella. Debes desear ser libre de ella, de la influencia que te dieron tus padres o tus abuelos. Tienes que renunciar a esa mala herencia, mi querido hermano, queridos padres. Yo decidí renunciar a esa herencia y decir, no, quiero que mi hogar sea distinto. Señor, ayúdame. Lo segundo, pide perdón a Dios si tú eres el responsable de esa mala herencia. Porque si somos nosotros, de repente no conocías al Señor antes y te has portado mal en tu hogar porque no conocías a Dios. Te portabas mal en tu casa, llegabas con licor o hacías malas acciones, no lo sé. Pero para cortar esa herencia mala tienes que pedirle perdón a Dios. La Biblia dice en 1 Juan 1:9, si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Tienes que pedir perdón. Y también debes perdonar a los que te dejaron esa mala herencia. Debes perdonarles y pedir perdón. Pedir perdón a Dios si tú eres el responsable de esa mala herencia. Y si no tienes a Cristo en tu corazón, querido padre, joven, debes recibirlo. Porque solamente vas a poder cambiar si entregas tu vida al Señor. La Biblia dice que de modo que si alguno está en Cristo, ¿qué dice? Solo ahí eres nueva criatura. Las cosas viejas pasaron. Aquí todas son hechas nuevas. Así cortas cuando entregas tu vida a Jesús. Eso corta de una vez y para siempre. Y te da la capacidad de perdonar. Y cuarto, proponte a dejar un legado de bendición para tu familia. Bendice a tu familia. Déjale un legado a tus hijos, a tus nietos, a tus bisnietos. Un legado de amor a Dios. Un legado de actitudes. Un legado de valoración. Un legado de tiempo. Un legado de palabras de afirmación. Queridos padres, dejemos un legado de bendición a nuestros hijos. Y que perdure a nuestros nietos, a nuestros bisnietos. Es vital, querido padre. Es vital. No digas, que su hijo se vea, que resuelva sus problemas. Que mi nieto se vea. No, mi amados padres, dejen un legado de bendición. Y tú ves cuando es un legado de bendición, porque pasa de padre a hijos, a nietos, a bisnietos, se ve ese legado de bendición. Quiero terminar con otra historia. ¿Me permiten contarles una historia para terminar? ¿Sabes?
Durante el tiempo en que los Estados Unidos era una colonia inglesa, muchas familias venían de Estados Unidos ingleses a estas nuevas tierras. Hubo dos familias que llegaron al mismo tiempo a América. Una de ellas fue los Jukes y la otra familia fue los Edwards. ¿Recuerda el nombre Edwards? La familia Edwards. La familia Jukes, quienes llevaron una vida lejos de Dios, la familia Jukes, hasta 1900 habían producido una descendencia de 587 personas, una descendencia así. 310 murieron en pobreza. Bueno, como dije, esta familia Jukes no conocía a Dios. 150 fueron criminales, 7 fueron asesinos, 100 fueron alcohólicos y más de la mitad de las mujeres fueron prostitutas. Solo 20 tuvieron un buen trabajo. Para ese año, la familia Jukes le había costado al estado de Nueva York $1.250.000 desde aquellos tiempos en ayuda social. Esta familia dejó tras sí enormes cargas y problemas, tanto al Estado de la Unión Americana como a la sociedad en general, la familia Jukes. La familia Edward, que era descendiente, ustedes conocerán a Jonathan Edward, ¿verdad? La familia Edward, que era descendiente de Jonathan Edward, un predicador en Londres, y de su esposa Sara, para el año 1900 también, en la familia Edward habían 13 rectores de universidades, 65 profesores, 100 abogados, uno de ellos rector de una importante escuela de derecho, 30 jueces, 65 médicos, un rector de una escuela de medicina, 3 senadores, varios alcaldes de ciudades importantes, 3 gobernadores de estado y un vicepresidente de los Estados Unidos, y la cuenta sigue todavía. Hubo en esa familia 100 misioneros a tierras extranjeras. No hay duda que el legado que dejó a la nación los Edward fue grande. Querido padre, deja un hermoso legado a tu familia hoy. Deja un hermoso legado a tu familia hoy. Un legado de integridad, un legado de amor a Dios. Es triste ver los legados aún de la política, ¿verdad? Padre que roba, se dio cuenta de la política y sigue robando, y es triste ver eso de todo. Pero deja un legado de bendición. Hombres que amen a Dios, íntegros y honestos, porque tú decidiste ser íntegro y honesto para Dios. Oremos al Señor. Vamos a orar. Somos la Iglesia Alianza Las Corts y queremos compartir contigo el amor transformador de Jesús. Así que, bienvenido a casa. Cada domingo a las 6 de la tarde en Passatge Jaume Roig 14 tenemos nuestros cultos de celebración y adoración. Puedes contactar con nosotros a través de nuestro número de teléfono, nuestro correo electrónico, nuestra cuenta de Instagram o Facebook. Durante la semana nos reunimos a través de nuestras redes, la red de mujeres, de hombres, de matrimonios, de niños, de preadolescentes y de jóvenes. Nos gozamos de que estés aquí. ¡Te esperamos!